La santidad de Cristo. Hablé con un caballero el otro día que al dar un mensaje ante cientos de alumnos en medio de su discurso, él fue interrumpido por estudiantes hostiles. Hablaba sobre Cristo y en medio de su mensaje alguien gritó: ¿a quién le interesa? Y luego me explicó, él dijo, el auditorio era hostil. Y que cada vez más parece haber una creciente hostilidad en nuestra nación hacia la fe cristiana y un sentido creciente de militancia, específicamente procristiana y anticristiana, fuerzas de las que hablamos antes de comenzar. En algunas ocasiones, lamentablemente, los no creyentes temen que militantes cristianos lleguen a intentar forzar la adhesión religiosa de personas no creyentes a través de leyes, reglamentos y todo eso, y están justificadamente atemorizados de esto. Trato de recordarles a mis hermanos y hermanas que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos protege a los no cristianos tanto como a los cristianos. Debemos tener mucho cuidado con eso, pero muchas veces hay un sentimiento de angustia y hostilidad dirigido hacia los cristianos, contra ministros, teólogos, evangelistas y demás. Y en medio de todo eso, lo que encuentro extremadamente raro es que alguien públicamente critique la integridad de Jesús. Pienso, por ejemplo, en un comentario que George Bernard Shaw hizo una vez, en el cual criticaba a Jesús. Él no era cristiano. Y Shaw dijo de Jesús, cuando criticó su comportamiento, él dijo, había momentos en que Jesús no se comportaba como cristiano. Y yo pensé que era algo irónico que cuando George Bernard Shaw quiso criticar a Jesús, no se le ocurrió otra pauta moral más elevada para criticarlo que la conducta de Jesús mismo. Como dije, aunque encuentro grupos de verdadera hostilidad dirigidos hacia mí, hacia la iglesia o hacia la historia de la influencia cristiana, sin embargo hay una especie de reserva al hablar de Jesús. Porque entre tantos seres humanos que han vivido, dudo que alguien haya inspirado más respeto universal por su conducta e integridad que Jesús de Nazaret. De hecho, el mundo es respetuoso con Jesús. La pregunta que me queda es, ¿por qué, si fue alguien tan maravilloso, tan amoroso, tan bondadoso y compasivo con todo tipo de personas enfermas y despreciadas, una especie de Madre Teresa de su propia generación y aún más, ¿por qué fue asesinado? No solo fue ejecutado, sino que las masas clamaban por su sangre. ¿Qué era lo que en Jesús de Nazaret inflamaba las pasiones del pueblo por él o en su contra? Me gustaría leerles un pasaje del Evangelio de San Marcos que considero empieza a tratar esta cuestión en particular. Cuarto capítulo del Evangelio de San Marcos, empezando por el versículo 35. Leemos esto. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. ¿Se imaginan la escena? Esto tuvo lugar en el mar de Galilea, y debo decirles que es un fenómeno topográfico bastante especial en Palestina, por el túnel de viento que se forma entre el desierto de Transjordania y el mar Mediterráneo.
Lo que sucede en esta situación geográfica es que una especie de túnel de viento está apuntando hacia el mar de Galilea. Y tormentas violentas de enormes proporciones pueden levantarse sin previo aviso sobre ese lago. De hecho, estuve allí hace un par de años y tomé un crucero de excursión que atraviesa el mar de Galilea y con el equipo náutico más moderno y marineros muy bien entrenados. Nos decían que aún viven aterrorizados de estas extrañas tormentas que ocurren aún en estos días por allá. Bueno, aquí los discípulos eran pescadores avesados y habían estado en ese lago 1000 veces. Y una de estas violentas tempestades se levantó en el medio de la noche. Y las olas eran de gigantescas proporciones. El viento rugía y cada segundo el barco estaba en peligro de zozobrar y ahogar a los pescadores. Y todo el tiempo Jesús dormía en la barca. Detesto a las personas así. Los he visto en aviones. He estado en aviones en los que las azafatas gritaban de pánico. El avión caía de a tramos de 1000 pies en violentas turbulencias y un señor al lado mío tranquilamente dormía. Yo quería sacudirlo y decirle: ¿que eres calvinista tal vez? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¿No te das cuenta de que podríamos estrellarnos en cualquier momento? Pero estas personas poseen un espíritu calmo y sereno y duermen tranquilos. Bueno, allí estaba Jesús, durmiendo en la popa del barco. Y en la Biblia dice algo fascinante aquí. Dice que los discípulos tenían miedo. No hay nada particularmente fascinante en eso. Pero quiero aplicarlo a algo. Cuando enseñaba en un seminario en Filadelfia hace varios años, daba un curso sobre ateísmo académico, en el cual se le pedía a los estudiantes leer las fuentes primarias, los escritos de los más claros ateos de la historia occidental. Les mandé leer a los estudiantes las objeciones de David Hume, de John Stuart Mill. Les mandé leer a los estudiantes las obras de Nietzsche y de Ludwig Feuerbach. Les mandé leer a los estudiantes la crítica que hizo Marx en contra de la teología cristiana, y de Kaufman y otros como Sartre y Camus. Y leímos estas obras y encontramos que los ateos, particularmente en los siglos XIX y XX, trataban de contestar la siguiente pregunta: sabemos que dijimos que no hay un Dios. Pero el problema que nos perturba es que a pesar del hecho de que estamos convencidos de que no hay ningún Dios, ¿por qué es que la especie humana parece ser incurablemente homo-religiosos? Esto es, ¿por qué es que donde quiera que vayamos encontramos personas que se dedican al ejercicio de la religión? Madeleine Murray contestó esta pregunta diciendo: porque las masas simplemente tienden a la superstición y no analizan críticamente el tema, solo debemos educarlos un poco más. Pero personas como Freud y Marx y Feuerbach y Nietzsche deseaban una explicación más sólida, y así estaban de acuerdo en que para el hombre la religión emerge históricamente de las necesidades psicológicas de las personas. En otras palabras, de la humana fragilidad. Lo único que todos compartimos es nuestra mortalidad. Y así como sugirió Freud y Marx secundó la moción, es que todos los seres humanos tienen un temor incorporado a las fuerzas naturales que amenazan nuestras vidas. Y lo que sucede históricamente es que las personas comienzan a inventar religiones en las cuales el primer escalón del proceso evolutivo es imponer la idea de un alma viviente dentro de estas fuerzas. Y así había un Dios en la tormenta, un Dios en el terremoto, un Dios en la pestilencia. Freud dijo que el primer paso era la personalización de la naturaleza. ¿Por qué? Muy fascinante la teoría. La idea es esta.
Hay todo tipo de cosas allí afuera, damas y caballeros, que amenazan mi existencia. El cáncer, fuego, inundaciones, guerras, otras personas. Pero he aprendido como ser humano cómo sobrevivir, al menos hasta ahora, a la hostilidad de otras personas. Cuando tú vienes hacia mí apretando los dientes, estás furioso y tienes un revólver, he aprendido a vérmelas con eso. Así, si estás enojado conmigo, puedo rogarte misericordia o hacerte cumplidos. No querrás dispararme a mí, pues yo soy el presidente de tu club de admiradores, ¿sabes? Me refiero a que, oye, te admiro y todo eso, y puedo intentar sobornarte, puedo decir, mira, si me perdonas, la mitad de mi reino es tuyo, o cosas así. Hemos aprendido estas pequeñas fórmulas para causar un cortocircuito en las personas que quieren atacarnos. La pregunta que hacía Freud era esta: ¿cómo puedo negociar con un huracán?